Saludos, bienvenidos a Pensemos de Todo, más que un canal, somos tendencia. Ha pasado tiempo, mucho tiempo sin vernos. Es importante saber que a partir de este video estaremos haciendo un contenido estrictamente filosófico. Anteriormente habíamos hecho una serie de videos con respecto a la palabra de Dios, a mensajes de avivamiento, pero nosotros como teósofos también estamos en la obligación ¿de qué? De mantenernos al tanto de todos los fenómenos dignos de pensarse que están surgiendo en nuestra sociedad. Prometemos a partir de este video facilitar algunas respuestas a través de algunas reflexiones. El tema que me permito introducir en el día de hoy es reflexiones sobre la cuestión dominicana. Si el dominicano no tuviese un motivo para festejar, lo inventaría. Un aforismo de este servidor. Secularmente al dominicano en Barcelona, España específicamente, se le conoce como el típico tipo que entra un viernes a un bar en esos de las 7:30 de la noche y sale un domingo con un estupor horrible de todo el alcohol que consumió durante ese fin de semana. En Estados Unidos, New York, el Bronx, Manhattan, Argentina y otros países, tanto de Europa como Latinoamérica y Norteamérica, no será distinto. Al dominicano también se le conoce por hacerse sentir cuando está en su casa, porque es el típico tipo que cuando está limpiando tiene que subir una música que le retumbe los oídos y le quite la tranquilidad al vecino que está a su lado, que trabajó durante toda la noche y duerme en la mañana. También esta será una forma de saber que el tipo que vive al lado de mi casa es dominicano. Y no podemos descartar que también se le conoce como el gran asocio con el narcotráfico y, ¿por qué no?, con la pelota también. Es decir, que el dominicano es un tipo pintoresco en todo el sentido de la palabra, pero también muy curioso. En realidad, cuando los turistas vienen a nuestro país y dicen o habitúan a decir en sus redes sociales, en los medios de comunicación, que este es un pueblo muy acogedor, muy contento, muy alegre, ¿será verdad entonces que lo que dicen personajes de otros países es realidad? ¿O esto que supuestamente estamos vendiendo a través del turismo y cuando visitamos otros países o vivimos allá, estamos prácticamente negando nuestra verdadera realidad? ¿A través de qué, si esto fuese cierto? Bueno, es posible entonces que esta negación se vea en que en las calles dominicanas, los fines de semana, haya o no haya un motivo para festejar, el dominicano acostumbra a jugar ¿qué? Dominó, a ver un juego de pelota, a beber romo y a beber cerveza. En realidad, ese personaje que está allí está haciendo esto como un modo de escape de su realidad, escape de que gana un bajo salario, de que no se prepara lo suficiente, de que tiene un déficit presupuestario, que no puede mantener a su familia porque sus ingresos son muy bajos, es decir, que lo poco que recibe, en vez de pensar una mejor solución a su problema, la niega jugando dominó, la niega viendo un juego de pelota, la niega bebiéndose un par de cerveza con los panas en el colmado. Bien, me permito también, para poder enriquecer más esta reflexión, una frase de Sigmund Freud que dice: un cigarro a veces es un cigarro. Sigmund Freud quiso decir que las cosas a veces son lo que son, y el hecho de que sean como son no significa que no se pueden cambiar. Por ende, aquellos que quieren cambiar su determinada situación, dejar de vivir la vida patética en la que viven, entonces tiene que empoderarse de su propio yo, hablar sus propias palabras y posteriormente apagar el televisor, algo muy básico. Es decir, cuando tú apagas el televisor y te dedicas a pensar en tu realidad, es posible que comiences a sentir la filosofía en carne viva.
La cultura dominicana podemos situarla en dos facetas, antes y después de Colón. Durante la etapa de Colón, se sabe que lo que aquí ocurrió, 5 de diciembre de 1492, no fue más que un genocidio, donde nuestros taínos y taínos que estaban aquí al momento de su llegada fueron prácticamente exterminados y las mujeres no. Entonces la explotación y la esclavitud fue el medio que utilizaron los españoles cuando llegaron aquí para llevar a la reina en España el saqueo de nuestro oro. Es decir, que si la mayoría de los países, es decir, Europa occidental, hoy en día pueden considerarse potencias, es porque en esa etapa sombría, gris y ofusca de la historia, nuestro oro fue saqueado. Y qué decir de la Iglesia romana. En este sentido, entonces, los políticos dominicanos, después de cierto tiempo, es decir, después de las devastaciones de Osorio, después de Nicolás de Obando, después de Diego de Colón, de Rodrigo, o sea, de todos esos tipos que representaban el poder español, cuando ya los dominicanos comienzan a empoderarse de su realidad, no hacen nada distinto a lo que hicieron los españoles. Es decir, que el saqueo, la demagogia política, el hurto, etcétera, etcétera, va a perpetuarse en la praxis política dominicana. Es decir, que Buenaventura Báez, Santana, Horacio Vázquez y todos esos tipos que se manifestaron después de, o antes, por así decirlo, del 1844, cuando Duarte y la Trinidad logra la separación de Haití, 22 años de ocupación haitiana. Todo lo que pasará allí será inestabilidad política en todo el sentido de la palabra. Es decir, primado por el saqueo, el hurto y la explotación y demagogia política. Después de esto, entonces, de la separación de Duarte, no ocurrirá nada novedoso. Es cuando llega Gregorio Luperón en el 65 que prácticamente podemos decir que la restauración es porque es. Es decir, que los dos procesos de independencia que hubo, sin obviar primero la de Moncáceres, es con Gregorio Luperón que la independencia se establece como tal. Después de Gregorio Luperón, las dictaduras, que no serán nada distintas, Lilis y Trujillo, siguen perpetuando ¿qué cosa? El mismo saqueo, el mismo miedo, el mismo poder absoluto a través de dictaduras. Es decir, que si hoy en día nosotros tenemos un dominicano que se maneja en un estado de indiferencia, no podemos culparlo, pero tampoco podemos justificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pequeños datos de manera esporádica que he mencionado sobre la cuestión dominicana y el entorno en que se ha dado, puede ayudarnos a comprender por qué hoy el comportamiento del dominicano es como es. Dicho de otra manera, para concluir, en realidad el dominicano es el culpable de vivir en las condiciones en las que vive. No podemos seguir adjudicándole a un gobierno la negligencia de un grupo de personas que deciden el placer, que deciden vivir, que deciden, si así puede llamarse, la autodestrucción de su salud por evitar su preparación, es decir, por no prepararse. No podemos echarle la culpa a un determinado gobierno, porque si en este momento de la historia lo que más hay es forma para uno prepararse, entonces el problema no es el problema no radica en las oportunidades o las escasas oportunidades, sino en un estado de pereza con una sociedad machista en la que decide mejor ignorar, vivir en un estado de indiferencia y recibir 500 pesos y un picapollo cada 4 años cuando se celebran las elecciones en el país. Estas reflexiones dominicanas de esta cuestión a nosotros nos deja un gran pesar, porque en realidad quisiera que mi país fuera de otra manera, pero honestamente no hay mejor ciego, o mejor dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos vemos en la próxima.
Álvaro Pérez estuvo con ustedes. Chao.